Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a las personas que se han conectado de manera muy puntual a nuestro webinar. Vamos a dar unos minuticos para que más personas se unan a este espacio, mientras yo los voy a invitar a que veamos un video de apertura para contextualizarnos un poco acerca de este tema tan importante que hemos traído el día de hoy, que tiene que ver con amoníaco y cloro en entornos industriales. Buenas tardes a todos y vamos a dar unos minuticos. Aparentemente la falla de una parte de la instalación de los que son los circuitos del gas refrigerante, que es amoníaco, ¿no? Lo cual produjo una fuga de característica importante que requirió nuestra intervención. Se realizó un ingreso con personal de nuestra brigada especializada en materiales peligrosos, junto con un responsable de lo que es la sala de máquina de esta empresa. Se cerraron algunas válvulas hasta que, permitió esta maniobra, hacer el control de la fuga de amoníaco, ¿sí? Pero bueno, como fue una importante cantidad, hubo que trabajar bastante en la ventilación por medio de niebla de agua a presión y ventiladores para poder hacer un despeje total del gas del interior de esta planta. Bueno, usted nos decía que con niebla de agua fue lo que se logró apaciguar justamente la propagación del amoníaco. Sí, porque bueno, es una forma de diluir lo que es el gas y convertirlo, como que se dice, en un agua amoniacal de baja concentración, ¿no? Se trabajó rápido, o sea, la gente de la empresa inicialmente trabajó rápido, se evacuó, no hubo que lamentar víctimas y bueno, el ingreso se realiza con una protección integral que hace que el operador esté totalmente aislado del medio para que no pueda sufrir ningún daño, principalmente su vía respiratoria. That is what the color advised. Going to devil.
Evidence 12, 22, go ahead. 12, 22, I'll be 10.3, 10 on ambulance. 1222 up in hand, 10-4. The Alma Fire Department is at ETA, 5 minutes, and then 5 to 7 minutes. Ready, hey, ready. Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar en el día de hoy convocado por SAS Group, correspondiente a gestión de riesgo de emergencias con amoníaco y cloro en entornos industriales. Agradecemos a todas esas personas que puntualmente se conectaron a este espacio que ha sido convocado a fin de tratar un tema que al final vamos a entender que está mucho más en nuestro entorno de lo que muchos de nosotros imaginamos. Gracias a todas esas personas que se conectaron, que se inscribieron, a esas más de 250 personas que estuvieron y acogieron nuestra invitación. Veíamos un video de introducción donde habían casos de Jordania, temas de Argentina, con un caso, una emergencia en una empresa pesquera, un fallecimiento de un policía en Estados Unidos, pero también veíamos unos ensayos de liberación para analizar todos estos tiempos de dispersión de estas sustancias. Gracias a todas esas personas que ya están aquí conectadas. Nosotros, como SAC, llevamos más de 10 años asesorando empresas en la prevención, preparación y respuesta a emergencia con sustancias peligrosas, y nuestro enfoque siempre ha sido combinar la consultoría especializada, entrenamiento práctico, pero también la formación con altos estándares internacionales, y es la razón que hoy nos trae aquí. Por eso queremos hablar sobre amoníaco y cloro, dos sustancias ampliamente usadas en la industria, pero que también requieren un control riguroso para evitar incidentes que puedan afectar no solamente la vida, sino también el ambiente y las diferentes operaciones en entornos industriales. Y es por eso que yo hoy quiero presentar a nuestros 3 expertos que hemos traído el día de hoy para este webinar. En primera instancia tenemos a Julio Alfonso del Basto, quien es profesional en recursos hídricos con especialización en manejo integrado en medio ambiente, geoinformática y magíster en recursos hidráulicos, con más de 15 años de experiencia en la gestión del riesgo y también la gestión de emergencias en la industria petroquímica. Julio ha liderado servicios de consultoría a nivel internacional, principalmente en estudios de análisis de riesgos tecnológicos, amenazas naturales, y actualmente Julio se desempeña como nuestro director de la unidad de consulting para la sucursal Colombia en Sachs Group. Entonces, Julio, bienvenido a nuestro webinar. Buenas tardes. Lisset, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio. Esperamos sea de total agrado y de total interés para todos. Y aquí entonces ya vamos a dar paso a todo el desarrollo y el contenido del tema. Muchas gracias, Julio, y ya seguimos conversando. En segunda instancia, quiero presentarles a Diana Carolina Valero, ingeniera química con más de 10 años de experiencia en sectores industriales, oil and gas y también el sector petroquímico. Diana es experta en aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas para el cumplimiento normativo y la implementación de buenas prácticas. Actualmente, Diana se desempeña como instructora de análisis de riesgos cuantitativos en la industria petroquímica, también con el aval de la Universidad de Texas A&M, promoviendo estándares internacionales y enfoques prácticos. Diana, bienvenida a este webinar. Liz, muy buenas tardes para todos. Un gusto poder estar con ustedes. Gracias, Diana. Por último, quiero presentarles a Juan Velarde.
Profesional con 10 años de experiencia en respuesta a emergencias y seguridad industrial en sectores aeronáutico, portuario, minero. Es especialista en sistemas de gestión de emergencias bajo la norma ISO 22320 con acreditaciones como auditor interno en ISO 9001, 14001 y también ISO 45001. Cuenta con especializaciones en trabajo de alto riesgo y seguridad y salud en el trabajo. Es instructor certificado del estándar NFPA 1041 ProBoard. Es inspector de seguridad, también es instructor en sistema comando de incidentes y es evaluador acreditado por la Universidad de Texas A&M. Juan, buenas tardes, bienvenido a este espacio tan maravilloso que tenemos en la tarde de hoy. Muchas gracias, Liz. Buenas tardes con todos y espero de que sea de su agrado la reunión del día de hoy. Perfecto, entonces equipo, para entrar ya en materia, yo quiero primero invitar a nuestros 97 asistentes que están aquí a que dejen en su chat el país desde donde se están conectando y así animamos un poquito el chat para darle ambiente a este webinar. Y ya con esto también decirles que vamos a iniciar con unas ponencias de nuestros expertos. Si alguno tiene una pregunta, por favor, déjenla en el chat. Una vez terminen nuestros expertos, daremos respuesta a estas preguntas que ustedes seguramente van a tener a medida que avancemos en nuestro temario. Entonces, vamos a iniciar, entrar en materia. Julio Alfonso del Basto, quien nos va a hablar un poquito de peligrosidades del cloro y el amoníaco. Vamos a ver un poquito de casos reales en la industria y es por eso que yo no le voy a robar más tiempo a Julio, aprovechando que este tiempo de este webinar es tan valioso. Adelante, Julio, buenas tardes con tu presentación y somos todos oídos para hablar de cloro y amoníaco. Lisset, muchísimas gracias. Nuevamente un saludo para todos. Sí, digamos que en aras de poder aprovechar muy bien el tiempo, vamos a tocar unos temas quizás un poquito menos complejos que los que vamos a tocar en unas instancias posteriores, en donde Diana y Juan y Camila van a estar abordando quizás unos temas más complejos, pero qué tan necesario poder comprender la peligrosidad de estos productos sobre los cuales estaremos trabajando el día de hoy. Ahí es importante tener en cuenta que la peligrosidad quisimos traerla a la luz de lo que establece el sistema globalmente armonizado. Ustedes saben que el sistema globalmente armonizado es un instrumento que parte de la iniciativa de las Naciones Unidas y básicamente lo que busca, entre muchos otros aspectos, es comunicar en un lenguaje universal, en un lenguaje estandarizado, los diferentes peligros al manejo y operación de diferentes sustancias que tienen esas características, digamos que tóxicas, inflamables y explosivas. En ese orden de ideas, el amoníaco, digamos que dentro del contexto del que vamos a hablar, tiene una peligrosidad relacionada con ser un gas que se almacena a altas presiones. Esto significa que dentro de ese gran repertorio de peligrosidades existe la posibilidad de que se presente una falla del recipiente o de la vasija que lo contiene, generando o desencadenando como tal ondas de sobrepresión que pueden llegar a afectar, pues evidentemente, a las personas que se encuentren en cercanías o dentro de las distancias de afectación, pero también pueden llegar a generar daños sobre unidades o equipos de proceso que se encuentren aledaños. Adicionalmente, tiene una condición bien particular relacionada con la corrosividad. Es una sustancia que con cierto nivel de daño puede afectar vías respiratorias, pero al mismo tiempo puede generar algún tipo de impacto sobre metales, sobre todo cuando se asocia con el agua y genera como tal el hidróxido de amonio, que tiene un potencial de corrosividad un poquitico, digamos que más alto que frente a su especie natural. Desde el punto de vista de la toxicidad aguda, como lo manifestaba hace un momento, digamos que tiene esa particularidad relacionada con la afectación en las vías respiratorias y en altas concentraciones y sobre todo en espacios o recintos cerrados, cuando se presentan grandes concentraciones y grandes cantidades de amonio, puede llegar a desplazar el oxígeno. Desde el punto de vista de la toxicidad acuática, si bien es cierto, es menor en comparación con el cloro, pues ustedes saben que el amonio es utilizado, quizás como lo vamos a ver un poquitico más adelante, tiene esa particularidad de ser utilizado en la agroindustria, es decir, en los fertilizantes que tienen esa base nitrogenada, y lo que provoca es que cuando el amonio llega a cuerpos de agua, en el mediano y largo plazo produce un fenómeno desde el punto de vista ambiental que se conoce como la eutrofización o la eutroficación. Pero además de esto, el amonio en grandes concentraciones puede llegar a afectar la cadena trófica, puede llegar a afectar cierta biota acuática y pues tiene esa particularidad. De otro lado, ya hablando desde el punto de vista del cloro, uno de los peligros bien importantes y bien interesantes de este producto es su capacidad comburente. Recordemos que comburente es diferente a inflamabilidad. La inflamabilidad es
básicamente esa naturaleza asociada a sus propiedades químicas y físicas de poderse inflamar por sí misma en condiciones evidentemente de presencia de fuego y en presencia de oxígeno, pero el cloro tiene una capacidad comburente, es decir, puede llegar a exacerbar o incluso a incrementar los incendios partiendo de una característica química que tiene basada en la electronegatividad, es decir, es capaz de oxidar fuertemente la materia y esto libera grandes cantidades de energía. Recurriendo a lo que decía hace un momento, desde el punto de vista de ser almacenado, perdón, a grandes presiones, significa que también puede tener esa particularidad de liberarse y generar ondas de sobrepresión afectando a personas y pues teniendo, digamos que, esos impactos sobre los equipos o las unidades de proceso que se encuentran aledañas. Desde el punto de vista de la toxicidad aguda es significativamente más tóxico, tiene la posibilidad de generar daños fuertes en vías respiratorias, lesiones cutáneas y evidentemente daños a nivel ocular. Desde el punto de vista de la toxicidad acuática, es muchísimo más agresivo. Hay evidencias, hay fuertes evidencias y estudios que demuestran que el daño sobre las especies o la comunidad acuática es muchísimo más alta en comparación con el amoníaco y de allí digamos que su carácter de peligrosidad desde el punto de vista ambiental. Digamos que para hacernos una idea bien importante frente a los usos de este producto a nivel mundial, sabemos que cerca del 80% de la producción o el uso del amoníaco se concentra principalmente en la agroindustria, como les mencionaba hace un instante. Esa agroindustria se concentra básicamente en la producción de urea y nitrato de amonio, pues ustedes saben que es una de los fertilizantes a base de nitrógeno. De otro lado, también ha venido ganando terreno desde el punto de vista de la refrigeración en sistemas industriales, reemplazando aquellos productos que tienen un alto impacto ambiental como los clorofluorocarbonados. Sin embargo, aquí hay unas consideraciones bien importantes alrededor del manejo del amoníaco en sistemas industriales, teniendo en cuenta que debe tenerse un sistema completamente hermético para evitar fugas, precisamente por lo que les hablaba hace un momento de la peligrosidad. En una menor escala, el amoníaco se utiliza en productos de limpieza doméstico con diluciones que pueden estar del orden del 5 al 10%, entre los cuales encontramos limpiavidrios y algunos desengrasantes. Y desde el punto de vista de la transición energética global, el amoníaco es utilizado hoy en día con mucha mayor fuerza en la sustitución del diésel, pues teniendo en cuenta, digamos que ese impacto ambiental que genera como tal el uso de combustible fósil en relación con la emisión de dióxido de carbono. De allí que algunos transportes marítimos han empezado a incursionar con el amoníaco como una fuente de energía para movilizarse, y de otro lado está la utilización del amoníaco como un vector de transporte para utilizar el hidrógeno como combustible. Esto teniendo en cuenta que en el caso del hidrógeno presenta una muy baja densidad energética, lo que significa que poder almacenarlo requiere grandes presiones para confinarlo en recipientes y vasijas, pero adicionalmente el tamaño de la molécula es significativamente pequeño, lo que es aprovechado por la porosidad para que se presenten algunas fugas. De allí que lo que se está utilizando hoy en día es el amoníaco como un vector de transporte, de manera que el amoníaco se transporta y posteriormente en un proceso de craqueo o de cracking se hace la disociación de la molécula y finalmente se obtiene el hidrógeno que se necesita como tal para alimentar, digamos que, sistemas energéticos. En el caso del cloro, es bien conocido que el cloro es amplia y tradicionalmente utilizado en la desinfección del agua, es decir, en el tratamiento de agua potable, a expensas que el cloro presenta un riesgo cuando está en presencia de materia orgánica. Pueden darse algunas asociaciones para formar organoclorados, que ustedes ya saben, es una especie o un agente tóxico y con algunas potencialidades de ser teratogénico. El cloro también se utiliza en la producción de plásticos, específicamente en el policloruro de vinilo, y en la industria textil y papelera se utiliza como blanqueador. En el caso de los productos farmacéuticos se utiliza para la elaboración de cloroquina, que es un medicamento que se utiliza en el tratamiento de la mebiasis, pero también en el tratamiento de la malaria, y se utiliza en menor proporción en algunos agentes desinfectantes. Ya en el uso de la transición energética global, lo que se hace y ha venido ganando muchísima fuerza es la utilización de baterías de flujo a base de cloro. Se utiliza una solución de cloruro de sodio que básicamente lo que hace es liberar energía a partir de dos electrodos que
digamos que ha venido reemplazando con cierta progresividad el uso de vanadio y cromo, que han sido, digamos que los materiales que tradicionalmente se han utilizado en las baterías. Sin embargo, estas baterías tienen una condicionante bien importante alrededor de la hermeticidad y sobre todo la estabilidad que pueda tener desde el punto de vista de seguridad. Bien importante, como lo mencionábamos al principio, y lo que seguramente algunos de ustedes pudieron ver en la presentación del video, lo importante para nosotros es analizar algunos casos de estudio bien importantes en los cuales hemos tenido pérdida de contención de estos dos productos de cloro y amoníaco. De allí que vamos a pasar muy rápidamente sobre 4 estudios de casos que han sido bien importantes en la historia más reciente de los accidentes industriales. Uno de ellos, una fuga de cloro en Puerto, en Jordania, hacia 2022, en donde básicamente durante el izaje de un tanque que almacenaba cloro, se supera la capacidad de carga del gancho de la grúa, es decir, no, se pasó por alto, se perdió de vista, digamos que esa capacidad de carga del gancho, de manera que el tanque se viene abajo, cae catastróficamente al suelo y presenta una rotura, liberando al ambiente cerca de 25 toneladas de cloro. Esto produjo una alta letalidad, 14 personas muertas, más de 260 personas intoxicadas. Muchos de los rescatistas que llegaron a escena no contaban con los elementos de protección personal, también digamos que se vieron involucrados dentro de ese gran inventario de personas afectadas, y en el caso de la evacuación, pues se requirió una evacuación de alrededor de 5 kilómetros a la redonda, pero adicionalmente, como para adicionar otro de los impactos bien importantes de este evento, pues el puerto tuvo que cerrar 72 horas. Esto significa que se interrumpieron las operaciones con, digamos que, las implicaciones en la continuidad del negocio que ello significa. Dentro de las investigaciones del incidente que se encontró, básicamente, digamos que se pasó de vista o se pasó por alto la capacidad de carga del gancho de la grúa. Esto significó que se cargaron 900 kilogramos adicionales a la capacidad de la grúa, y esto provocó que durante el izaje el recipiente se viniera al suelo y pues provocara el evento contingente, que fue básicamente la liberación de estas 25 toneladas. Otro de los aspectos bien importantes que salen a la luz después de hacer esta investigación de los incidentes es básicamente un plan de emergencias y contingencias que muy seguramente se abordó de una óptica supremamente general y no se tuvo en cuenta un evento contingente relacionado con cloro, de manera que las personas y los equipos de respuesta a emergencias no tuvieron claridad sobre la forma en que debían actuar. Otro de los casos bien importantes en la historia reciente tiene que ver con la industria ferroviaria. Un tren de carga ubicado en Norfolk colisiona contra otro tren que se encuentra estacionado, básicamente por un error humano en el que durante esa regulación del tráfico se pierde de vista esa alineación de las vías, de manera que el tren que venía circulando colisiona súbitamente contra el tren que estaba aparcado como tal, y se presenta una liberación de alrededor de 60 toneladas de cloro gaseoso en el entorno. Esto provocó un total de 9 letalidades, más de 250 personas intoxicadas y alrededor de 5.000 personas evacuadas, lo que implicó pues a todas luces un esfuerzo bien importante del sistema de respuesta a emergencias para evacuar a este gran número de personas. Dentro de las causas, por supuesto, estaba el error humano. Quizás en la seguridad de los procesos se pasó por alto el manejo y el control o la regulación del tráfico de los trenes que estaban transitando, y esto pues, desencadenó, como les mencionaba hace un instante, el choque entre estos trenes. Pero también hay un aspecto bien importante que vale la pena traer a colación, y es básicamente quizás esa mala planificación desde el punto de vista de la gestión de riesgo y su relación con la planificación urbana. Esto significó que dentro de los corredores de seguridad que debían establecerse alrededor de la peligrosidad de las sustancias y el tipo de proceso que se estaba dando, pues no se tuvo en cuenta esas distancias de seguridad, y la masificación urbana o el crecimiento urbano posicionó viviendas dentro de estas distancias de afectación. En el caso de amonio, hay un evento bastante reciente en el año 2024 en una planta de producción de alimentos en Estados Unidos, en el que quizás asociada a una mala planificación, una mala gestión de procesos, una de las válvulas libera accidentalmente 170 kilogramos de amoníaco. Con la mala fortuna que la dispersión del contaminante
intersecta la ruta de evacuación o la salida de emergencia, de manera que el personal que fue evacuando estuvo en contacto directo con la sustancia, de allí que 40 personas terminaron hospitalizadas, 5 en estado crítico y más de 200 personas evacuadas. De aquí varios aspectos también importantes deja la investigación del incidente, quizá un muy mal enfoque en procesos, en la seguridad de procesos, perdón, pero también quizás en ese desarrollo del análisis de riesgos, en donde al analizar los impactos de un evento como este, pues seguramente no se hizo un correcto modelo de dispersión de contaminantes, de manera que la pluma de dispersión se intersectaba con la ruta de evacuación y con el punto de encuentro, y al final las personas quedan completamente expuestas al agente contaminante. Finalmente, los trabajadores nunca supieron cómo reaccionar a este tipo de eventos, y eso también hace parte del gran modelo de gestión de emergencias que debe considerarse dentro de las industrias que manejan un alto riesgo. Finalmente, el otro incidente desde el punto de vista ferroviario ocurre hacia 2002 en Estados Unidos. Un tren que transportaba 5 vagones de anhidro amoníaco, perdón, libera una totalidad de 109 toneladas. Estas 109 toneladas venían en estos 5 vagones, y lo que se encontró básicamente es que, dada la resistencia del material, digamos que se vio comprometida, vulnerada en función de las bajas temperaturas por donde circulaba el tren, de manera que se presentó una fisura. Esa fisura provoca el descarrilamiento, de allí que como consecuencia se tiene un muerto, que fue básicamente el maquinista, 11 heridos graves, más de 300 intoxicados y una evacuación de alrededor de 2.5 kilómetros a la redonda. También dentro de las investigaciones del incidente sobresale quizás en la ingeniería de diseño de los vagones. Los vagones no contaban con una doble pared, un refuerzo adicional que evitara que durante las colisiones se presentara una pérdida de contención, de allí que pues termina finalmente ocasionando este cúmulo de consecuencias alrededor de las fatalidades y los heridos graves. Julito, muchísimas gracias. Ahí vimos y de repente uno queda un poco asustado porque nos damos cuenta que son sustancias que están más común en nuestro entorno de lo que parece. Vimos cómo está presente el cloro en limpiavidrios, en desinfecciones, en temas de papeles, textiles, fertilizantes, al igual que el amoníaco. También mostrabas eventos reales, fugas de cloro por fuga de cloro y por el tema de la planta de alimentos en Estados Unidos en el año 2024, el descarrilamiento en Estados Unidos en el 2002. Entonces nos deja aquí como bastante preocupados, y es por esto que traigo seguidamente a Diana Carolina Valero, que nos va a contar un poco acerca de los análisis de riesgo, pero también de las metodologías que hoy hay asociadas al manejo de sustancias peligrosas. Recuerden que si tienen alguna pregunta acerca de nuestro webinar y acerca de lo que están interviniendo nuestros expertos, pueden dejarlas en el chat, y una vez finalicen nuestros ponentes vamos a dar paso a la lectura de cada una de ellas. Entonces, Diana, bienvenida de nuevo y adelante con tu intervención. Muchas gracias, Liz. Bueno, para empezar, pues yo quiero hablar de esta norma. Sé que tenemos alrededor de 12 países conectados, intentamos tener una información de todas y las normas de todos sus países, pero queremos ir a esta norma técnica que se ha llevado a todos los países, y puedo tener una norma nacional en cada uno de los países. Es la ISO 31000 del 2018, que nos habla de la gestión de riesgo. Y dentro de la gestión de riesgo hay una parte muy importante, que es toda la evaluación de riesgo, enfocada en identificar esos riesgos, en analizarlos y en valorarlos. Tenemos otros ítems importantes, que es como por ejemplo la comunicación o el tratamiento de riesgo. En este webinar nos vamos a enfocar en estos tres: identificación, análisis y valoración. Y pues hablo de esta norma para poder entrar a este análisis. De primera medida, importante conocer la peligrosidad de las sustancias. Como ya nos estaba hablando Julio, es importante conocer cómo se comportaría cada una de estas sustancias en el caso de tener una pérdida de contención. Lo primero, pues, es el estado. Como vimos en las imágenes de los casos reales, el amoníaco es un gas incoloro, puede ser licuado bajo presión, y pues el cloro es ya un gas amarillo verdoso. También puede ser licuado bajo presión. Sus
almacenamiento o la forma más fácil de almacenarlo siempre va a ser licuado, o sea, tenerlo en estado líquido, aunque su estado natural siempre va a ser gaseoso. Los olores, pues del amoníaco es un olor muy fuerte, penetrante y desagradable para el ser humano. Cambio el cloro ya es irritante, ya va a generar una molestia tanto en las vías respiratorias como en los ojos. La solubilidad también es importante resaltar esto porque si hay un derrame o una pérdida de contención que reaccione con el agua, pues vamos a tener presencias de hidróxido de amonio, si es el caso de una fuga de amoníaco, y aunque es moderada en cloro, se puede llegar a tener ácido clorhídrico y ácido hipocloroso, ¿cierto? Que son sustancias que el ácido clorhídrico igual tóxica y el hipocloroso pues igual voy a tener agentes tóxicos en mi área que va a dañar equipos de procesos. Las densidades, ¿por qué son importantes resaltarlas? Porque uno, el amoníaco es más ligero que el aire, es decir, cuando yo tengo una pérdida de contención, voy a tener la nube va a subir, perdón, va a intentar ir hacia la atmósfera. En cambio, el cloro, al ser más pesado que el aire, se va a permanecer en la superficie. No es tan fácil que salga de la zona, que fue uno de los videos que vimos al inicio de los estudios del comportamiento de dispersiones de cloro. Puntos de ebullición muy similares, menos 32 grados centígrados. Por lo general estas sustancias se llevan por debajo de estos puntos de ebullición para tenerlos de forma líquida y utilizarlos en procesos como los procesos de refrigeración del amoníaco. Toxicidad, y vuelvo a hacer un poco énfasis en lo que nos hablaba el ingeniero Julio. El amoníaco es irritante, me va a generar problemas en vías respiratorias y ojos. El cloro es letal, así sea a bajas concentraciones. También tiene la potencialidad, ya que las dos son sustancias con toxicidad aguda, pero una es mucho más tóxica que la otra. Para que el amoníaco tenga la potencialidad de alcanzar concentraciones de letalidad, necesita estar bastante confinado para poder generar estas letalidades, ¿cierto? Y el cloro en la atmósfera o a bajas concentraciones, pues me puede generar esta letalidad. Inflamabilidad, el amoníaco sí es inflamable, aunque su rango de inflamabilidad es bastante corto, del 15 al 28%, y por lo general los efectos tóxicos ya son mucho más graves que los efectos de radiación por algún tipo de incendio que se pueda generar. En cambio, el cloro no es inflamable, pero es un oxidante muy fuerte. Hablemos un poco más de estas sustancias. Ya el ingeniero Julio nos habló también de estas clasificaciones de peligros, pero yo les quiero hablar de algunos de los valores determinados por algunos institutos que nos permiten dar respuesta o trabajar en salud ocupacional con estas sustancias. Estar atentos a una respuesta en caso de emergencias o estar en trabajos rutinarios con este tipo de sustancias. Les presento estas 4 condiciones, los AEGLs, los RPGs, los ILH y los STIL, los cuales tienen unas concentraciones en partes por millón en las cuales las personas no pueden estar expuestas. El RPG1, por ejemplo, 1, 2 y 3, son concentraciones en un tiempo de 1 hora que no pueden generar, que más allá de estas concentraciones no pueden generar afectaciones a las personas. Por ejemplo, el AEGL son concentraciones dependiendo de los tiempos de exposición que pueden generar daño para las personas. Hay otro parámetro importante que voy a hablar más adelante porque hemos hablado de letalidades y letalidades, y es poder llevar estas concentraciones a una probabilidad de generar letalidad en las personas. Para esto existe una metodología conocida como PROBIT, que se basa en unas constantes dependiendo de la sustancia, aquí están las de amoníaco, y una concentración versus tiempo. Concentración con tiempos de exposición que me va a generar la letalidad, la probabilidad de generar letalidades, ¿vale? También les pongo las constantes del amoníaco, siempre teniendo en cuenta que las unidades deben concordar. Esto es de literatura de un libro, de Bebby, perdón, donde están explícitos estas concentraciones. Pero en otras literaturas se pueden encontrar, digamos que las concentraciones sean en partes por millón, como lo vemos acá arriba. El enfoque que quiero hacer entre estas dos es que ustedes vean el comportamiento de las afectaciones para el cloro y para el amoníaco.
El STIL para el cloro es alrededor de 1 parte por millón. El STIL es exposiciones hasta de 15 minutos. 1 parte por millón es bastante pequeño. En cambio, para el amoníaco lo tenemos en 50 partes por millón. Es decir, el cloro, como lo venimos diciendo, es mucho más peligroso en términos de toxicidad para las personas. Y para poder analizar esto, necesitamos identificar cuáles son las técnicas para analizar los riesgos. En la ISO 31000 no nos habla de técnicas, sino de gestión de riesgo, pero va acompañada de la ISO 30100, donde ya habla de todas las técnicas para analizar los riesgos. Acá voy a poner algunas. En esta ISO hay muchísimas normas más, muchísimas técnicas más, y unas es muy claro para qué están diseñadas. Algunas son para identificar, otras solo son para analizar y otras solo son para todo el conjunto, ¿vale? Dentro de las cualitativas tenemos el HACCP, el HACCP y el WARIP. Pongo estas únicamente, son las más utilizadas en la industria petroquímica y química, porque pues son de fácil manejo en este caso. El HACCP, analizar esas desviaciones de proceso que pueden generar algunas afectaciones a la misma operación o al ambiente o a las personas o hasta la misma reputación de la empresa, y siempre y cuando enfocándonos en la seguridad de procesos y que mi sistema de instrumentación pueda detener o pueda determinar o bajar el riesgo de que algún escenario suceda. HACCP, identificar peligros. Hago un énfasis en que caracterizamos los peligros mecánicos, peligros ocupacionales, peligros ambientales, y planteamos y calificamos esos peligros para la operación y para los elementos vulnerables, por así decirlo. El what if, ya tengo claro que voy a plantear una serie de preguntas en las cuales voy a evaluar qué peligrosidad tienen esos eventos, qué puede pasar, o sea, a partir de esas preguntas que se desarrollen, qué puede pasar y qué barreras tengo para evitar que esto pase. Estas 3 metodologías hacen mucho énfasis a que deben hacerse en un taller de riesgos. Taller con una metodología que es un líder de la metodología, un secretario, pero lo más importante dentro de esto es el personal dueño del área, dueño del peligro. Debe haber personal de mantenimiento, personal de integridad, personal de operaciones, que conozcan y convivan con el riesgo para que así quede mucho más identificados los riesgos, ¿vale? De medios o ya pasando a la zona cuantitativa, tenemos análisis de consecuencias, que es conocer esos efectos, o sea, hasta dónde va a llegar la nube de sustancia inflamable y sustancia tóxica. El QRA, análisis de riesgos cuantitativo, que hablamos más allá es de el riesgo individual y social, que más adelante les presento qué es. Tenemos los árboles de falla, que básicamente es una cadena de eventos proveniente de la consecuencia para llegar a un evento tope, todo lo que tiene que fallar pues para que ese evento tope suceda. El árbol de eventos es en el momento de que yo tengo la pérdida de contención, ¿qué tiene que pasar para llegar a tener una consecuencia? ¿Vale? Ahorita lo vamos a ver mucho más detallado. Tenemos dinámica de fluidos computacionales, ahora mucho más robusto, es en lo que se está trabajando últimamente, para poder determinar cómo se comporta. De últimas, tenemos los semicuantitativos y que me permiten poner un poco de números y determinar si mis regiones son o mis análisis están dentro de frecuencias estándar, por así decirlo. Voy a pasar muy rápido a qué es un bow tie porque quiero que hagamos un ejercicio con un bow tie. Básicamente es una metodología que me permite evaluar el antes y el después, donde se empieza identificando las amenazas, en este caso amenazas o causas, hay gente que lo puede manejar de las dos maneras, y qué barreras tengo para evitar que esa amenaza me llegue a mi evento límite. Después identifico las consecuencias y qué barreras mitigantes tengo para que estas consecuencias sean mucho menores. ¿Listo? Esto es súper bueno para evaluar el riesgo, o sea, en qué momento estamos en nuestra matriz de riesgo, si nos faltan barreras, si podemos implementar nuevas cosas. También es muy bueno para comunicar el riesgo, porque sé en qué momento debo activar cierto tipo de barreras. Acá pongo un ejemplo de cómo lo estructura un software que contamos en SACS, que es Bowtie XP, en el cual parte de identificar cuál es el peligro, cuál es el evento crítico, el evento tope de esta pérdida de contención,
las amenazas, barreras, las consecuencias con sus barreras. Voy a hacer un ejercicio bastante rápido donde vamos a poder determinar. Lo primero es cuál es el peligro. Pues el peligro es que yo estoy manejando amoníaco en un sistema de refrigeración industrial. Eso sí ya pasa a ser el peligro si lo tenga controlado. ¿Cuál es el evento crítico, el evento tope? Pues que yo pierda la contención del amoníaco. Después puedo tener cuál es una amenaza para llegar a esta pérdida de contención. Pues que yo tenga rotura, corrosión en las líneas, perdón. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, pues que las personas se van a intoxicar o mis trabajadores se van a intoxicar por este amoníaco, ¿cierto? Pero yo tengo barreras, no es que la corrosión de una vez me vaya a generar la pérdida de contención, me tienen que fallar muchas otras cosas. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, una barrera es el recubrimiento anticorrosivo de las tuberías. Pues antes eso es un diseño inherentemente seguro, que las tuberías deben estar diseñadas para este tipo de sustancias. También tengo una inspección periódica con ultrasonido para detectar la corrosión. Entonces, periódicamente dentro de mis operaciones de mantenimiento está haciendo una inspección. ¿Qué puede degradar? Acá hay un factor de degradación que es que puede hacer que esta barrera no sea efectiva. Pues básicamente que la inspección periódica no se esté realizando en los tiempos adecuados. Que al inicio planteamos que obligatoriamente debería ser cada 3 meses y la operación lo está haciendo cada 6 meses. Eso es un factor de degradación, pero esos factores de degradación también tienen barreras. Esas barreras es pues la cultura de seguridad en seguridad industrial, seguridad de procesos, que me exija que esto lo tengo que hacer cada cierto tiempo. Como barreras después de la pérdida de contención, pues yo puedo tener un sistema de detección de gases con alarmas automáticas. Me encienden las alarmas, inmediatamente mi personal evacúa y no tengo por qué tener intoxicación de trabajadores. O no, y también que el personal tenga los EPPs correctos, es decir, que el personal que esté expuesto a este trabajo pues tenga máscaras con filtros para amoníaco. Ahí pongo este ejemplo que es algo que se desarrolla en alguna de las industrias que tenemos. Voy a pasar un poco más rápido por estos 3 tipos de análisis, son los más completos, son cuantitativos y pues requieren un poco más de información que los talleres. Y está el análisis de consecuencias. El análisis de consecuencias, tenemos 3 software, actualmente hay muchos más, pero pues vamos a hablar de estos 3. Existe Aloha, desarrollado por el EPA. La EPA, perdón, es un software que no tiene actualización desde el año 2014, pero pues que sirve para identificar las consecuencias. Tenemos FAST de DNB y FX de GEXCON. Igual enfoque, analizar consecuencias, hasta dónde van a llegar los poderes de radiación por alguna sustancia, explosión si la sustancia tiene el potencial de generar explosión, y atmósfera tóxica, que es lo que estamos evaluando el día de hoy. Análisis de riesgo individual y social con unos símiles de DNB y de GEXCON conocidos como SAFETI y RISC-CURP. Y las innovaciones que tenemos es análisis computacional, dinámica de fluidos computacional, en el cual pues DNB ha creado su software KFX and XSIM, que es básicamente este comportamiento de dispersiones y explosiones en 3D. Y GEXCON trabaja con FLAX, que es para este mismo objetivo. Rápidamente, Aloha te permite introducir los datos, es muy intuitivo. Te va a ir preguntando dato a dato de tu escenario, cuánta masa, qué condiciones ambientales, qué producto, porque no es lo mismo modelar amoníaco, modelar cloro, y siempre te lo va a exponer en una cuadrícula. Digamos, acá en la cuadrícula me va a exponer los RPGs, 1, 2 y 3, y me va a decir las distancias a las que puede llegar. Y lo puedo ver también a través de mapas, agrupándolo con otra herramienta que se llama MarkPlot. Esto básicamente es lo que hace Aloha. FAST también es una herramienta igual para determinar el modelamiento de esas consecuencias de pérdidas de contención de productos inflamables, tóxicos y explosivos, y también me va a permitir ver el comportamiento de las nubes en caso de una pérdida de contención. Siempre depende de las condiciones propias del sistema, por eso es cuantitativo, porque no empiezo de una vez desde la pérdida de contención, sino necesito conocer a qué presión está almacenada, a qué temperatura, cuánto es el orificio que voy a modelar y bueno, todos los datos propios. Los datos los puedo obtener en forma de reporte, gráficos y SIG. Y este es GEXCON, el cual hace, es
lo mismo. Te podemos tener a partir de esas pérdidas de contención cómo se comportan, o puedo empezar de una vez a modelar incendios y cuál sería la radiación de esos incendios. Lo que más llamó la atención, digamos, de EFEX es que tiene ligado un sistema de identificación geográfica de una vez, entonces puedo ver todo el mapa, digamos, de Google Earth de una vez. En cambio, FAS no tiene ligado este sistema de identificación geográfica. Avances de FAS, ahora en la nueva versión que tienen, han agregado explosión explosión de sustancias sólidas, dado al evento que nos pasó en Beirut hace algunos años, donde nitrato de amonio efectivamente es el que explota y genera la destrucción de casi todo el puerto y gran parte de afectación en la ciudad. Entonces podemos llegar a tener estas modelaciones ahora. Ambos tienen muchas referencias bibliográficas, se basan en las CCPS, en los libros de colores de Reino Unido. Tenemos referencias también de la API, que utilizan parámetros para poder obtener esos resultados y esos comportamientos de los eventos no deseados. Y adicionalmente, estas dos compañías tienen sus propios laboratorios en los cuales identifican o tratan de simular cómo es el comportamiento de las pérdidas de contención, teniendo en cuenta presencia de obstáculos, teniendo en cuenta confinamientos, teniendo en cuenta velocidades del viento, que es algo súper importante en las dispersiones. Rápidamente presento un ejemplo de cómo los resultados en EFEX, una sustancia amonio con 10 kilogramos de una línea que transporta 10 kilogramos por segundo a menos 33 grados centígrados y 9 bar, pues él me va a decir cuál es esa potencialidad de generar letalidades. O sea, aquí alcanzo la concentración del 100% de letalidad, ¿cierto? Igual lo va a hacer FAS. Acá tengo unos análisis un poco más detallados. Está hasta el 0,01% de letalidad, entonces por eso se ven los anillos un poco más grandes, pero tienen el mismo enfoque. En los dos puse la misma sustancia y pues el objetivo es ver estas distancias, ¿cierto? Análisis de riesgo individual y social. Las dos herramientas de Safety y RiskCurve de DNB y GetScon tienen el mismo objetivo: calcular riesgo individual, el riesgo de que una persona expuesta a los efectos tenga la potencialidad de generar o de alcanzar la letalidad, y el riesgo social, un conjunto de población. El riesgo individual, personas que están totalmente expuestas, siempre se dan anillos de afectación. Países como Colombia, desde el año 2022, tiene criterios propios para aceptar este análisis de riesgos. O sea, estos anillos hay que saberlos leer para ver si nuestro riesgo es tolerable o no. Sé que Perú no tiene, Brasil sí tiene, Chile tampoco tiene, entonces hay que ver qué países tienen criterios propios adoptados o en qué país me puedo acoger para adoptar. Antes de que Colombia cogiera un criterio propio, nos ligábamos al Reino Unido, por ejemplo. Y el riesgo social generalmente es, o general, y en la literatura lo especifican como una curva FN, letalidades en el eje X versus Y, que es la frecuencia. Y el objetivo es que nuestra línea verde, que son las letalidades que la operación puede generar, no esté por encima de la línea roja. La roja y la amarilla son el ALARP, la región tan bajo como sea razonablemente posible. Debe estar siempre mi curva lejos de este límite rojo. Y un avance que ha hecho GEXCON es dibujar el riesgo social. Entonces me permite decir, las zonas rojas es donde más frecuente están ese número de letalidades, donde más tengo que tener precaución porque estoy generando alto número de letalidades, ¿sí? Y es el que está generando que mi frecuencia suba, esté más cerca de este criterio no tolerable. Por último, tenemos el análisis de dinámica de fluidos, donde, por ejemplo, en este caso les voy a presentar algo que está en la página también de DNB, un estudio de una fuga de amoníaco, pues ya teniendo en cuenta las condiciones propias del terreno. Topografía, condiciones de confinamiento de la zona, o sea, acá hay equipos, que es lo que realmente pasa, pero pues este tipo de análisis requiere mucho más trabajo, porque necesita el analista o el personal, pues tener toda la maqueta en 3D de la infraestructura, y así se puede calcular cómo se va a comportar, hacia dónde va a ir, teniendo en cuenta las direcciones más probables del viento.
Igual también DNB hizo un webinar el 6 de mayo de este año donde estaban evaluando el incendio y la dispersión de una piscina, de un charco de producto, también de amoníaco, ¿cierto? Tanto sus afectaciones como los riesgos que puede tener esto. Y en cuanto a Gexcon, les voy a presentar, ellos han hecho lo mismo en términos de análisis, pero quiero ser muy enfática acá en radiación. Esto no es un análisis de dispersión, sino de radiación, donde los modelos empíricos pues no tienen en cuenta la presencia de obstáculos. Entonces la radiación pues se va a ubicar en toda esta zona y pues se va a desplazar de forma muy uniforme. Todos sabemos, y acá también hay personas que atienden emergencias, esto no es así. En la vida real, pues los obstáculos sirven como una barrera. Entonces, realmente la radiación se comporta de esta forma. Eso es lo que se puede hacer con CFD. Es una herramienta muy útil que últimamente se está utilizando mucho más porque queremos identificar realmente cuáles son los peligros de los equipos. Digamos, les hago un ejemplo. Acá este equipo está envuelto en la zona roja de temperatura, pero si nos damos cuenta, acá no. Y esto es lo que realmente pasa. Y también tienen fugas de amoníaco. Esto también lo van a ver en la página. Ahí encontrarán algunos de los links donde encuentran esta información y pues cómo se comporta también una fuga de producto. Diana, muchísimas gracias por contarnos un poco y presentarnos también esas herramientas que son tan útiles para fortalecer la gestión preventiva de la industria. Entonces ya vimos en qué áreas o en qué sectores económicos y en qué sustancias también podemos encontrar el cloro y el amoníaco. Diana nos hablaba un poco acerca de estas herramientas con las cuales podemos gestionar el riesgo. Y ahora voy a invitar a nuestro tercer experto, Juan Velarde, para que nos cuente un poco acerca de cómo gestionar un incidente en la industria que interviene con estas sustancias. Juan, nuevamente bienvenido y adelante con tu intervención. Muchas gracias, Liz, por el pase. Bien, visto las propiedades, peligros y riesgos correspondientes al cloro y amoníaco, ahora vamos a hablar sobre cómo gestionamos la emergencia a nivel industrial. Es por ese motivo que de primera instancia vamos a tocar las normativas referenciales para esta gestión como tal, dentro de las cuales tenemos la NFPA 1550, la ISO 22320, ISO 27002, perdón, ISO 27035, el NIS SP 800-61 y la NFPA 1660 correspondiente a lo que es gestión de emergencias, continuidad y crisis para la preparación, respuesta y recuperación. Esta norma es una consolidación de normas de la NFPA 1600, NFPA 1660 y NFPA 1620. Bien, cuando hablamos de evaluación de riesgos y análisis de impacto, esto nos va a permitir identificar los riesgos potenciales más altos y con mayor impacto hacia la organización, ¿sí? Lo que nos permite definitivamente generar medidas de prevención y mitigación en aquellos riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia. En la imagen nosotros podemos apreciar la evaluación de riesgos que nos va a permitir evaluar la magnitud y probabilidad, ¿sí? Y esto nos conlleva a la evaluación de vulnerabilidad y nos da como resultado el análisis de impacto de negocio. Esta evaluación de necesidades de recursos, ¿sí?, se realiza en función a los peligros identificados. Dentro de esta evaluación se incluyen aspectos tales como recursos humanos, equipos, capacitación, entrenamiento, instalaciones, aspectos financieros, conocimientos, materiales y equipamiento especializado, capacidad de respuesta, limitaciones, cantidades, costos y responsables de los procesos como tal. La evaluación de recursos, ¿qué nos permite hacer? Nos permite establecer procedimientos para localizar, adquirir, almacenar, distribuir, mantener, probar, contabilizar servicios y recursos humanos para lo que corresponde la gestión del incidente.
Además, también es importante precisar que identificar empresas o organizaciones para el tema de la cooperación de ayuda mutua, ¿sí?, dentro de las operaciones de respuesta, continuidad y recuperación dentro del incidente. Bien, tengamos presente que para el desarrollo de un sistema de gestión de incidentes es importante tener los lineamientos claros que nos va a permitir dirigir, controlar, coordinar las operaciones de respuesta y continuidad y recuperación. Recordemos que todos estos sistemas deben describir roles, títulos y responsabilidades específicas para cada organización correspondiente a cada función, por lo cual es necesario que se establezcan procedimientos, políticas para las actividades de prevención, mitigación, preparación, respuesta, continuidad y recuperación del incidente. Tengamos presente que los procedimientos de la gestión de incidentes deben incluir un análisis de situación. Esto con el fin de que sea un soporte para la activación de planes y capacidad para las operaciones de emergencia, continuidad del negocio u operativa, gestión de crisis o comunicaciones de crisis. Dentro de estos aspectos a considerar en este análisis es importante tener presente las bajas, disponibilidad de recursos de personal, daños físicos a bienes de la organización, disrupción de las operaciones de la organización, impactos a la información, contaminación real o potencial del medio ambiente, impactos reales o potenciales para la organización propiamente dicho, recursos necesarios para apoyar las actividades de respuesta, continuidad y recuperación de los mismos. Para las operaciones de respuesta a emergencia, es importante tener estructurado un plan de acción del incidente o una gestión por objetivos, para que sirva como una guía de respuesta al evento disruptivo. Es importante tener presente que la gestión de recursos debe incluir tareas como, por ejemplo, establecer procesos para describir, inventariar, solicitar y hacer seguimiento de los recursos propiamente dichos, tipificación o categorización de recursos. Esto puede darse por tamaño, capacidad, habilidad u otro criterio de clasificación, movilización y desmovilización de los recursos de acuerdo con los planes establecidos, la realización de planes de contingencia para la deficiencia de estos recursos y asimismo adicionalmente debemos mantener un inventario de estos recursos tanto internos como los recursos externos que podamos tener para la gestión de incidentes. Bien, un ejemplo de un sistema de gestión de incidentes es el sistema Comando de Incidentes del NIMF, donde la gestión de incidentes está estructurada para facilitar las actividades mediante 5 áreas funcionales principales, como es el caso de comando, operaciones, planificación, logística, finanzas y administración. Adicionalmente, también se cuentan con sistemas similares, como es el caso del sistema Oro, Plata y Bronce del Reino Unido, el cual lo pueden apreciar en el lado derecho de la pantalla, donde se clasifica la respuesta en nivel operacional, táctico y estratégico. Para poder nosotros gestionar una emergencia, es importante tener en consideración algunos puntos, como es el caso del reconocimiento de incidentes, por el cual toda organización debe establecer e implementar procesos mediante el cual todas las partes involucradas de la organización puedan tener una referencia común para los tipos de incidentes que pueden afectar de manera negativa tanto al personal, propiedad, infraestructura, operaciones o medio ambiente. Asimismo, para poder realizar el informe o notificación inicial, se debe establecer e implementar, por supuesto, un proceso mediante el cual se
pueda advertir, notificar y o reportar un incidente que tenga potencialidad de causar un impacto adverso para la organización. Dentro de este impacto adverso se puede considerar el impacto al personal, infraestructura, operaciones y o medio ambiente, como se había mencionado anteriormente. El plan de activación y plan de acción ante incidentes nos permite evaluar el impacto del incidente, así como asegurar el marco temporal para realizar la activación planificada de este. También tengamos presente que la activación del sistema de gestión de incidentes se debe considerar la ejecución de procedimientos de los planes documentados de la organización. Asimismo, de presentarse una emergencia o evento disruptivo, se deberá ejecutar el sistema de gestión de incidentes y actividades de apoyo de acuerdo a los objetivos que se tengan establecidos dentro de la entidad. Es importante que de activarse el COE o Centro de Operaciones de Emergencia, toda comunicación debe ser entre el Comando de Incidentes y el Centro de Operaciones de Emergencia. Asimismo, para la gestión de incidentes es importante tener presente la evaluación constante del impacto del incidente. Esto sobre el personal, propiedad, operaciones, medio ambiente, así como la reevaluación e implementación del plan de acción del incidente de acuerdo con los objetivos y tareas establecidas previamente. Tengamos presentes que la organización debe implementar un sistema para alerta, notificación y comunicación entre las partes interesadas que estén potencialmente en riesgo por un incidente real o inminente. Asimismo, dependiendo de la magnitud del daño sufrido, se tiene que tener en consideración todas las acciones necesarias para invocar autoridades especiales y solicitar la ayuda o asistencia necesaria para las operaciones de respuesta dentro de la organización. Tengamos presente también que se debe establecer e implementar sistemas que permitan rastrear la información del incidente, así como las decisiones tomadas, los recursos desplegados, las acciones realizadas durante el incidente propiamente dicho. Para la estabilización del incidente, también se deben establecer criterios de medición, como se ha realizado la respuesta y las operaciones para la atención de la emergencia. Para finalizar, es importante considerar que toda organización debe contar con un procedimiento de determinación de la respuesta, desmovilización de recursos y la reanudación de operaciones para los incidentes cuando estos ya se hayan estabilizado como tal. Juan, muchísimas gracias. Ya vimos un poco acerca de esta gestión de emergencias ante este tipo de sustancias o cuando se presentan este tipo de sustancias en la industria. Quiero ahora dar paso a estas preguntas que nos han dejado por aquí en el chat. Entonces, en orden hemos ido por acá transcribiéndolas y nuestros expertos las van a ir contestando. Entonces, primeramente, Carlos Prado de Lima nos hace una pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué medidas iniciales se plantean en fugas de amoníaco y cloro para proteger las personas y las instalaciones? Quiero invitar aquí a Juan a que nos dé respuesta. Creo que parte de esta pregunta estaba en nuestra presentación, entonces adelante, Juan. Muchas gracias, Liz. Efectivamente, las medidas iniciales que nosotros tenemos que tener en consideración para el tema de fugas y cloro, principalmente es la activación del plan de respuesta a emergencia, así como los procedimientos de evacuación y protección del personal. Adicionalmente, el tema de la dirección del viento también es importante tenerlo presente y la evaluación de la atmósfera. El control de accesos y confinamiento es otro punto que también tenemos que tener a consideración. Y sobre todo también el tema del control de las fuentes de ignición. Este punto especialmente para el amoníaco. Dependiendo de la magnitud del evento, el tema que también se tiene que considerar es la coordinación externa de caso de sobrepasar la capacidad operativa propiamente de la organización. Muchas gracias, Juan. Esperamos que con esto haya sido contestada la pregunta que hacía nuestro participante.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas, yo quiero dar la bienvenida a alguien que no había presentado en nuestro webinar y es Camila Sepúlveda. Cami integra el equipo de SACS y nos va a hablar un poco acerca de esos retos y las soluciones que ofrecemos como compañía, como SACS Group, para la gestión no solamente de manera preventiva de riesgos, sino también de respuesta a emergencias. Es por esto que, Cami, bienvenida a nuestro webinar. Actualmente tenemos más de 120 personas conectadas que se han mantenido por aquí, entonces adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Y continuando, digamos, con lo que ya nos habían dicho los expertos anteriormente, toda esta información nos lleva a que hay unos retos y unas soluciones que nosotros, como empresa y como empresa de ustedes en las que participan, pues debemos tener en cuenta. ¿Por qué son esos retos importantes? Porque llevan a varios temas del cumplimiento de la gestión del riesgo y de la respuesta a emergencia integrada. Entonces, uno de esos retos es la complejidad técnica. Al evaluar los riesgos de los materiales peligrosos, requerimos tener unos conocimientos especializados en el manejo de la sustancia, en las normativas y en los procesos industriales que tenemos. Por eso, el tema de gestión de riesgos y de respuesta a emergencias se vuelve de tener una complejidad técnica que nos lleva a tener unos conocimientos previos. La diversidad de sustancias y procesos. Los procesos pueden involucrar reacciones químicas que se pueden generar por el almacenamiento de la misma sustancia o el transporte a largo alcance, que esto aumenta la complejidad técnica que se debe tener. El cumplimiento normativo estricto. Sabemos que para este tipo de sustancias o el manejo de este tipo de sustancias existen regulaciones nacionales e internacionales que exigen que nosotros cumplamos y que adicionalmente van en un cambio durante el tiempo, y esto requiere una actualización constante, no solamente de los documentos, sino también del personal que está al frente de la operación o el manejo de estas sustancias. La falta de cultura de prevención. Lastimosamente hoy en día, a veces en algunas organizaciones se presenta que no hay una cultura consolidada en la gestión de riesgos, lo que dificulta la implementación efectiva de estos análisis. La limitación de los recursos. Algunas empresas no cuentan con el personal capacitado, el presupuesto y el tiempo para poder hacer un análisis profundo y periódico de cómo se debería realizar. La capacitación constante requiere mucho tiempo, requiere inversión, y estas capacitaciones no solamente deben ser constantes, sino que deben ser actualizadas y reales para que las personas puedan aprender muchísimo más. Los riesgos a gran escala. Cuando nosotros tenemos un error en la atención de una emergencia con materiales peligrosos, hay muchas consecuencias catastróficas que pueden afectarse, como son los ambientes, las personas, digamos que temas de afectación económica para las empresas. Por eso es un reto bastante grande poder tener un buen manejo de estas sustancias. Y la coordinación multidisciplinaria. Como lo decía nuestro especialista Juan, uno de los retos más importantes que tienen hoy las empresas es poder tener una respuesta a emergencias integrada y articulada, en donde toda la compañía sepa cuáles son las áreas internas que van a estar presentes o que se van a activar en el momento en que se genere una emergencia mayor. Dentro de estos retos, no solamente están como estos que tenemos acá, hay muchos más, pero sobre estos queremos también brindar como soluciones que se podrían presentar para poderlos mitigar un poco. Entonces, si quieren, pasamos a la próxima. Muchas gracias. Dentro de esas soluciones está claramente el tema de prevención de accidentes mayores. Nosotros hacemos una prevención de estos accidentes mayores si hacemos una identificación de los escenarios de riesgos mayores, porque esto nos ayuda a prevenir y a estar preparados para cuando ocurra un incidente. Y esto nos va a ayudar a que si estamos preparados podemos salvar vidas, también tener un mejor manejo y salvar los activos y la infraestructura de nuestra compañía. Tenemos la otra solución que es base a la gestión integral de la seguridad. Establecer protocolos de emergencias, planes de contingencias, medidas de control y capacitaciones específicas en las sustancias que manejamos es supremamente importante para poder tener un control base a seguridad. El cumplimiento normativo y reputacional. Si nosotros tenemos un cumplimiento normativo y estamos actualizados en ese tema, pues vamos a poder tener y reducir los riesgos que puedan llevar a que tener una sanción, algún tema de demandas o hasta pérdida de una licencia que puede provocar el pare o la cancelación de una operación. La optimización de los recursos. Dentro de los retos, nosotros veíamos que uno de los retos es la inversión que se debe hacer para poder tener una buena gestión
de riesgos y de emergencias. Pero si nosotros hacemos una identificación óptima de los escenarios de riesgos mayores que tenemos en nuestras empresas, pues con eso podemos buscar estrategias en donde estas inversiones sean un poco más enfocadas en esos escenarios de riesgo mayor. La sostenibilidad y la continuidad del negocio. Minimizar la probabilidad de eventos catastróficos podría tener unas operaciones comprometidas y con una viabilidad empresarial que nos lleva a ser una empresa sostenible y duradera en el tiempo. Fortaleza de la preparación operativa. Los entrenamientos permiten que el personal actúe con rapidez y seguridad y mejora la capacidad de respuesta ante emergencia. Y proveer una cultura de prevención. La prevención y la respuesta a emergencia y estar preparados no solamente depende de un área, depende de todos. La seguridad es tarea de todos. Por último, les queríamos presentar, aprovechando este espacio y de toda la información que hemos dado, que SACS hoy en día es una compañía de gestión integral del riesgo. Y bajo esa gestión integral del riesgo ha establecido 3 pilares fundamentales. El primer pilar es el de planeación, donde desde la unidad de consultoría manejamos todo el tema de identificación, evaluación y análisis de riesgos. Adicionalmente a eso, brindamos asesorías en simulacros, en crisis y continuidad operativa y pues todo el tema documental. Después tenemos nuestro segundo pilar, que es el de preparación, donde en Academy hacemos entrenamientos especializados en los diferentes módulos como incendios, rescate, pero sobre todo en materiales peligrosos, en donde hemos venido haciendo entrenamientos no solo en respuesta a emergencia, sino en seguridad y en temas de refrigeración. Y bajo el pilar de respondedores ofrecemos pues un personal altamente calificado para cualquier tipo de atención de emergencias y adicionalmente equipos con los que ustedes pueden contar. Les agradecemos mucho por este espacio. Ahora sí creo que habían otras preguntas pendientes por parte del público para que se puedan resolver. Gracias, Camila, por contarnos un poco acerca de estas soluciones que desde SACS podemos brindar a nuestros clientes. Voy a dar paso a la siguiente pregunta que hizo Manuel Hernández y decía, ¿cuál es el pH del cloro gas dentro de su contenedor o envase? Voy a invitar aquí a Diana a que nos dé respuesta a la pregunta que realiza Manuel Hernández. El pH necesita un medio acuoso, necesitamos que esté líquido para poder determinar una condición de pH. El cloro gaseoso no tendría este nivel de medida, lo podemos hacer, digamos, cuando ya reacciona con el agua y tenemos ácido clorhídrico, que es pH de 0 a 2, creo, y ya el hipocloroso, que tiene un pH un poco más alto. Pero en estado gaseoso no tiene determinado un pH. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido la respuesta que nuestro participante esperaba recibir y también aquí aprendemos un poco todos. Viene la siguiente pregunta que la hizo Carlos Prado y menciona las barreras en el ejemplo de amoníaco, ¿cómo se determinan? Me imagino que son barreras de contención, lo que quiere decir. Voy a invitar aquí a Julio Alfonso que nos cuente un poquito acerca de la pregunta y nos dé respuesta a la pregunta del participante, por favor. Lisette, gracias. Sí, es una muy buena pregunta. Recordemos que el método, la técnica de Corbatín, es una técnica que hace parte de ese gran abanico de metodologías que están dentro de los PHA, que es básicamente análisis de peligros de proceso. Y es importante tener en cuenta que lo que busca el Corbatín es principalmente establecer diferentes barreras o controles a fin de evitar que el evento crítico o el evento límite, que básicamente puede ser una pérdida de contención de cloro o amoníaco, se manifieste. E incluso si el evento límite se ha manifestado, las barreras también están enfocadas a mitigar las consecuencias sobre los elementos potencialmente expuestos, bien sean que sean personas, equipos o incluso el ambiente. Recordemos que esta técnica digamos que tiene como principio universal hacer la convergencia entre varias disciplinas de una organización, entre los que tienen que estar mínimamente ingeniería, que es como tal, digamos que esa unidad de la organización que se encarga de diseñar todo el proceso, pero también tiene que estar operaciones, debe estar, digamos que todo el componente de seguridad industrial y quizás en una buena práctica debería estar quien sea el responsable de, el sistema de respuesta a emergencias de la organización. Cuando
digamos que se logra este consenso entre los diferentes profesionales, se hace un ejercicio de juicio de expertos que básicamente lo que busca es, en una lluvia de ideas, establecer para cada uno de los eventos amenazantes. Supongamos que uno de los eventos amenazantes está relacionado, no sé, con una desviación de tipo operacional. Entre los participantes del ejercicio, recordemos que esto es una sesión que se da a modo de juicio de expertos, establecen como tal una barrera. Esa barrera puede atender esa amenaza, que puede ser una desviación en las operaciones, o puede atender la barrera desde el punto de vista de la consecuencia. Es decir, lo que decía Diana hace un momento puede establecerse, digamos que desde el punto de vista de la consecuencia, un plan de emergencia, un plan de respuesta a emergencia que lo que busca es que esa consecuencia sobre los elementos potencialmente expuestos pues sean de cierta manera reducidos. Entonces, en conclusión, la barrera que debe establecerse para evitar el evento límite o para tratar como tal las consecuencias en la manifestación de este evento límite resulta de un ejercicio o un consenso que debe darse entre los expertos de la organización, de manera que se identifiquen cuál es ese conjunto de salvaguardas, barreras o controles que evitan como tal la manifestación. Julio, muchísimas gracias por tu respuesta a la pregunta que había realizado Carlos Prado. Tenemos otra pregunta que hace el usuario registrado como Mario. Dice, para isotanques de 20 toneladas en el diseño Eurotanker, ¿existe kit de emergencias? Voy a invitar aquí a Juan Velarde a que nos dé respuesta a la pregunta que realiza el usuario conectado como Mario. Muchas gracias, Lisette. Efectivamente, sí existe un kit recomendado, sin embargo, este se adquiere aparte como tal. Dentro del equipamiento que debe contar este kit son herramientas y accesorios de contención, elementos de detección y monitoreo, EPPs y contención correspondiente, documentación y señalización aplicable a la sustancia a transportar. Perfecto, gracias Juan. Antes de responder la última pregunta aquí por acá, hay un comentario que hizo un participante registrado como Pablo Ochoa, donde felicita este espacio y también menciona, son temas que poco se abordan, pero indispensables para la seguridad de procesos y respuesta a emergencias. Conviene advertir, en el caso del amoníaco, cuya densidad es 0.59 más ligero que el aire, su reacción con el agua y la humedad relativa atmosférica le impide subir como cualquier otro gas más ligero que el aire con igual densidad. Gracias por este aporte a Pablo Ochoa desde Panamá, que se ha conectado a nuestro webinar. Por último, hay una pregunta que realiza José Eduardo Camacho y menciona, ¿cuándo será el curso práctico en atención de emergencias con NH3? Entonces, para responder ahí un poco a nuestro participante, tenemos en nuestro calendario de eventos ya para la vigencia 2025, no salió este curso, pero muy probablemente para la versión 2026. Es un curso que lo han solicitado nuestros clientes. Yo les voy a invitar a que visiten las redes sociales de SACS y también visiten nuestra web, donde estamos cargando los cursos de calendario abierto que están para todo público y que allí Carlos también podrá inscribirse cuando salga nuestro curso de emergencias con amoníaco. No sé si tengan alguna otra pregunta, están todavía a tiempo. Yo quiero pues agradecerles a todos, primeramente a nuestros expertos, pero también a todos nuestros participantes. Ya nos extendimos un poquito más del tiempo que habíamos previsto para este webinar. Gracias por conectarse a estos espacios en nuestro segundo webinar del año. Esperamos seguir compartiendo otros temas de gran interés, no solamente desde la gestión integral de riesgos, sino también desde la preparación, pero también desde la respuesta a emergencias, que es nuestro campo. Desde SAC los invitamos a seguir conectados. Para nosotros es muy importante saber que contamos con la acogida de más de 12 países para este webinar y que también ustedes están como compartiendo con nosotros esos temas de interés que quisieran ver en nuestros próximos webinars. Y por eso los quiero invitar a que si quieren un tema que debatamos en un webinar, en un espacio con nuestros expertos técnicos, lo dejen por allí en el chat. A sus correos va a estar llegándoles un link donde van a poder descargar el certificado de asistencia a este espacio. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros expertos, a Julio, a Juan, a Diana, pero también a Camila, que nos habló un poco de las soluciones que da SACS para este tipo de sustancias y cómo gestionar mejor el riesgo en nuestras organizaciones. Como el tiempo apremia y como ya damos por finalizado este espacio, quiero agradecerles nuevamente a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo y feliz tarde desde Colombia. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.